Buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a continuar con nuestro curso de introducción a la programación y nos vamos a concentrar en ver un ejemplo de ciclos anidados. Esto ya lo habíamos conversado antes cuando vimos el tema del pseudocódigo y lo que pasa con las estructuras en general, la estructura de control cuando programamos, hacemos algoritmos o llevamos estos algoritmos a un lenguaje de programación, es que las estructuras de control se pueden anidar, es decir, puede haber una estructura de control dentro de otra. Y lo que vamos a conversar hoy día es en el caso cuando tenemos un ciclo que está dentro de otro ciclo. Y para entenderlo mejor, lo vamos a ver con un ejemplo que para ustedes es bien cotidiano, lo entienden bien, que es calcular el promedio de notas de un alumno de un curso, pero no solo sacarlo para un alumno, sino para todos los alumnos del curso. Es decir, yo lo que quiero es contar con un programa que me permita calcular el promedio de cada alumno del curso y al final entregar algunas estadísticas. Por ejemplo, podemos necesitar el porcentaje de reprobación, el promedio de notas del curso completo, cuál fue la nota mayor, cuál fue la nota menor. Ya eso más o menos podrían ser algunas estadísticas generales del curso que también nos gustaría calcular. Entonces vamos a hacer un programa Java que haga eso. Lo vamos a ir abordando por parte para no complicarnos mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular las notas de un alumno de un curso. Entonces, abordemos el problema de a poco, ¿ya? Y repasando algunas cositas que ya habíamos visto. Voy a guardar esto, entonces guardamos esto como punto Java para que nos reconozca la sintaxis. Voy a llamarlo ejemplo, ciclos anidados. Punto Java, ¿cierto? Y en nuestro programa, si queremos calcular, por ejemplo, las notas de un alumno de un curso, vamos, como les digo, abordando este problema de a poco, para que no tengamos problemas para entenderlo. Entonces, primero vamos a acercarnos a la solución eh, abordando el caso de calcular el promedio de notas solo de un alumno, ¿ya? Solo de un alumno. Y después vamos a ver cómo esto lo ampliamos para muchos alumnos. Esta es una manera de poder abordar este problema, porque cuando nos enfrentamos a este caso de calcular los promedios de notas de cada alumno del curso, puede que nos vislumbremos la solución a la primera. Entonces siempre es bueno acercarse a la solución de lo que nos están pidiendo, dando un paso más chiquitito antes, simplificando el problema, y después atacar el problema que nos piden, ¿ya? Vamos a tener que hacer lectura, así que vamos a importar el escáner, java.util.scanner, y necesitamos crear nuestra clase, ¿no es cierto? Esto sería public class, ejemplo, ciclos anidados, y nuestro método main, public static, void main, string args. Y creamos nuestro escáner, ¿cierto? Ya, ahí estamos listos ya para empezar a programar. Tenemos nuestro escáner y podemos empezar a programar. Entonces lo que vamos a hacer acá es preguntarle al usuario cuántas notas tiene su curso. No lo vamos a hacer con un número de notas fijo, sino un número variable que no conocemos, ¿ya? Entonces vamos a pedir ese valor primero. System.out.println, vamos a decir, ingrese el total de notas. El total de notas va a ser el mismo para todo el curso, no va a variar. Y vamos a leer las notas. Sería total de nota es igual a ss.next int. Y ya con eso nosotros podemos trabajar. El ciclo que más se adapta a un problema cuando nosotros sabemos la cantidad de iteraciones que tenemos que hacer es el ciclo for.
En este caso sabemos que el total de iteraciones son notas. Tengo que leer, ¿no es cierto?, una cantidad de notas que me la dieron, la acabo de leer. Entonces vamos a hacer un ciclo for. Voy a llamarle j a esto. Es igual a 0. Partimos contando de 0. Hasta j menor que tot notas. Y incrementamos en 1 el j porque vamos a ir leyendo de 1 en 1 todas las notas. Bueno, hay dos maneras de contar, ¿no es cierto? O contamos partiendo de 0 o partiendo de 1. Si partimos de 0, la condición debe ser mientras j sea menor que el valor final, porque si vamos de 0, no llegamos hasta el total de las notas, llegamos uno antes. Por ejemplo, si son 10 notas, vamos a leer del 0 al 9. Si queremos contar desde 1, es decir, que la primera nota vamos a contar de 1, entonces ahí debe ser menor o igual. ¿Ya? Entonces acá en menor o menor o igual depende de qué valor, desde qué número empecemos a contar. Si empezamos a contar de 1, tenemos que llegar a estas dos notas. Entonces ahí lo vamos a dejar desde 1 y vamos a ir pidiendo las notas. Entonces, system.println, ingrese la nota. Vamos a poner acá las notas que estamos pidiendo. Vamos a ir así. Puse un paréntesis de más, ahí sí. Y leemos las notas. Las notas en general son con decimales, entonces voy a usar una variable que diga que sea nota con decimal, un double, ¿no es cierto? La voy a inicializar fuera del ciclo como buena práctica para que no se cree cada vez que itere el ciclo. Recuerden que las variables se crean y se destruyen dentro de la llave o dentro del bloque, ¿no? Entonces, si yo defino acá la variable, se va a estar creando y eliminando en cada iteración, lo cual es un gasto innecesario de recursos. Por eso lo hacemos afuera. Bien, leemos con escáner, sería sc.next double, porque nota es de tipo double. Ok, ahí hemos abordado la primera parte del problema, que es hacer la lectura, ¿no? Aquí tenemos el programa que nos permite leer las n notas que me va a ingresar el usuario, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculamos el promedio? Para calcular el promedio lo que necesitamos hacer es sumar todas las notas y dividir esa suma por la cantidad de notas. Entonces vamos acá a crear una variable que se llama suma. Como las notas son de tipo double, la suma también tiene que ser de tipo double. Y en este caso, como yo necesito acumular la suma, es muy necesario, muy importante que yo inicialice la variable en 0. Nota no, es necesario inicializarla porque nota, la primera vez que yo haga la lectura, se va a inicializar. Y en cada lectura se va a ir sobreescribiendo el valor. Entonces no importa que no tenga un valor inicial. En cambio, suma es diferente, porque suma, lo que voy a ir haciendo es acumulando ahí la suma de todas las notas. Entonces debe partir con un valor inicial, porque lo voy a usar como primera suma ese valor inicial. Entonces la suma es igual a suma más nota. Entonces ahí en cada iteración voy a ir sumando al valor anterior de la variable suma la nota actual que acabo de leer. ¿Ya? Suma siempre va a tener, va a llevar la cuenta de cuánto llevo sumado hasta ahí, hasta antes de la lectura. Y por eso el incremento, ¿no? Y aquí está la importancia de que esté en 0, porque voy a leer la primera nota y suma, necesito un valor inicial para hacer esta suma que está acá. ¿Ya? Suma más nota. ¿Ok? Esto lo habíamos visto, esto lo podemos abreviar, ¿no es cierto? Este comentario es bastante innecesario para los que ya saben programar, pero como estamos aprendiendo lo voy a dejar porque esto es una abreviación de lo anterior, ¿no? Ya ambas cosas son equivalentes, ambos se pueden usar en Java, pero este es un poco más rápido de escribir, entonces es más útil usar ese. Bien, entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos todavía el promedio, pero tenemos la suma de todas las notas al finalizar el ciclo for, ¿no es cierto? Yo en este ciclo voy a ir leyendo las n notas, ¿ya?
una vez que termine de leer todas las notas, aquí abajo, como fui en cada iteración leyendo una nota y a la vez sumando, al final, lo que voy a tener en suma es la suma total de todas las notas. Entonces, el promedio, vamos a crear acá una variable del promedio, el promedio del alumno, lo puedo calcular sin problema, ¿no es cierto? Sería promedio es igual a la suma dividido por el total de notas. Y ahí tengo el promedio. Entonces acá vamos a escribir ahora el resultado, system.out.println, promedio, espacio, más prom. Ya, grabamos. Y ahí quedaría el programa en la primera versión que estamos viendo, que era, como te decía, simplificar el problema general, ver primero cómo lo solucionamos para un alumno y después cómo lo hacemos para muchos. Aquí estaría la parte principal de la solución, es cómo calculamos el promedio de un alumno que tiene varias notas. Y el número de notas no lo conocemos de antemano. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Ejemplo de ciclos anidados. Hay un error de compilación. Dice que la variable i no ha sido inicializada. Claro, está bien, porque yo el ciclo lo llamé j. Entonces for in j igual a 1 y ese es el valor que yo quiero aquí poner. Yo quiero que me diga ingresa la nota 1, ingresa la nota 2, ingresa la nota 3, ¿verdad? Entonces me equivoqué aquí al poner i porque el ciclo usa una variable que es j. Grabamos, volvemos a compilar, ahí ya compila. Vamos ahora a ejecutar el programa. Ingresa el total de notas, por ejemplo, 5 notas. El valor de la nota 1, por ejemplo, 3.5. Bueno, este es un error típico que nos pasa aquí y que no es un error del programa, el programa está bien. ¿Ya? El problema es que la configuración regional del computador que yo estoy usando es español y los números en español, el punto decimal no es con punto, no es 5.2, sino que es 5,2. ¿Ok? Y esto me lo preguntaron por el chat hace unas semanas atrás y lo expliqué y no lo habíamos visto en clase, así que lo voy a comentar. Esto varía de computador en computador. Si el computador está configurado, por ejemplo, para usarlo en Inglaterra o en Estados Unidos, el separador de decimales del número entero de la parte decimal es punto. Entonces, si este computador estuviera configurado en inglés, 5.2 hubiera funcionado cuando yo hubiera ingresado la nota. 3.5 hubiera funcionado. Pero como está configurado con Chile como idioma, entonces tengo que usar coma. 5.3, 3.5, etc. ¿Ya? Y dentro del programa Java, Java no hace esa distinción. Dentro de mi programa, siempre yo voy a usar punto. Siempre. Si yo quiero decir un decimal, por ejemplo, inicializarlo en 0.0, siempre uso punto, independiente de cómo esté configurado el computador. Si está configurado en inglés o en español, siempre va a ser punto. Eso no varía según la configuración regional. La manera de separar decimales en Java es punto, independiente de la configuración regional del computador. Pero desde la interfaz de usuario no. Ahí es dependiente. Internamente se cambia por Java, lo lee con coma, pero lo usa con punto. Eso lo hace Java. ¿Ya? No voy a recompilar el programa porque no hay un error de compilación. No, ojo con eso. El error fue de ejecución, fue de los datos que ingresé, que no se pudo convertir, ¿no? No pudo convertir el 3.5, que para él es un string, no es un número, por eso no lo pudo convertir. Volvemos a ejecutar. Vamos a hacer lo mismo. Son 5 notas. Y ahora ingresamos la nota que era 3.5, pero con coma. 3,5. Se fijan ahí, la lee sin problema. 3,5, 4,2, 5,2, 6,5, la última nota un 7. Y ahí estaría el promedio. El promedio sería 5.279999. ¿Ya? Aquí hay algunas cositas que podríamos arreglar al programa si es que no nos gustan. Por ejemplo, las lecturas podemos hacerlas hacia el lado, no hacia abajo. O sea que
se ingrese la palabra y luego hagamos la lectura, o bien lo dejamos así, ya eso es gusto de cada cual. Y el promedio es interesante, podemos dejarlo con 2 decimales, por ejemplo, el promedio. ¿Ya? Eso me parece interesante, lo podemos revisar. Respecto de eso, tenemos 2 maneras. Podemos tomar el número y truncarlo a 2 decimales, o bien dejamos el número tal cual, con todos los decimales, no truncamos, pero lo que hacemos es, en la visualización, mostrar solo 2 decimales. Eso les voy a explicar ahora cómo hacerlo. Para ello vamos a usar otra operación del system.out, otra función o método. Y este se llama printf. ¿Ya? Es un print, acuérdense que hemos visto print solo así, system.out.print, hemos visto eso, que lo que hacía era imprimir pero sin dar el salto de línea. De tal manera que lo siguiente que se escriba sea a continuación del print. Luego teníamos el println, que lo que hacía era imprimir, pero dar un salto al final. O sea, escribo lo que tenga que escribir, que es lo que pongo acá, la expresión, y luego doy un salto de línea. Ese era println. Y ahora les voy a comentar un nuevo print que se llama printf, que es un print con un formato. Entonces, este print con formato me permite a mí, si yo tengo que imprimir una variable numérica, explicar cómo quiero que se vea ese resultado por pantalla. En el caso de los decimales, podemos ajustar la cantidad de decimales. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. La sintaxis es parecida al println, pero tiene una variante principal, que se permite agregar un par de comandos dentro del string, y que van a ser unos caracteres especiales de formato. Esos caracteres especiales van con porcentaje, ¿ya? Y lo que van a indicar es que ahí donde vayan estos porcentajes va a ir una variable, que va a ser de algún tipo de dato y con un determinado formato. En este caso, para los tipos de datos que son decimales, vamos a usar la F. ¿Ya? La F es como de float, pero también sirve para double. Y vamos a indicar la cantidad de decimales. En este caso ponemos .2f, y eso significa que yo quiero escribir el string promedio, 2 un espacio. Esto va todo literal, tal cual. ¿Dónde está la diferencia? En el porcentaje. Cuando viene un porcentaje significa que va a venir una variable, y que la primera variable, puede haber más de una, yo la tengo que ubicar en ese espacio. El valor de la variable lo voy a poner en ese espacio con ese formato. ¿Y cuál es el formato que le estoy pidiendo? Un formato que es de tipo flotante, es decir, con decimales, pero usando solo 2 decimales. ¿Ya? Y podemos poner un segundo comando, voy a poner acá, que sería porcentaje n, y porcentaje n significa que dé un salto de línea. Es decir, que haga la misma idea del println, es decir, que escriba lo que tenga que escribir y luego de un salto. Lo podemos hacer así como porcentaje n, o lo podemos hacer así, el latch n. Las dos maneras son válidas, solo que este latch n es dependiente de la plataforma. No todas las plataformas usan el mismo tipo de salto de línea. En cambio, el porcentaje n es independiente de la plataforma, es decir, la máquina virtual va a escoger cuál es el carácter de salto de línea que hay que usar. Lo mismo que hace el println. Entonces esto es más general, es mejor usar porcentaje n. Luego acá varía la sintaxis, ya no lo hago con más, sino que acá ya lo uso coma. Uso coma como en PCI. Entonces pongo el string, coma, y después las variables. Entonces vienen como 2 partes. La primera va un string de formato, donde yo puedo poner texto que va a salir literal, y pongo un comando que me dice qué variable va. En este caso estoy diciendo que va a venir esta variable flotante, y después la lista de todas las variables que necesito. Y en este caso solo hay una variable, pongo una sola variable. Vamos a ejecutar de nuevo el programa. Ahora sí vamos a necesitar compilarlo otra vez. Compilamos y ejecutamos. 3 notas, 3,3, 4,4 y 5,5. Y si se fijan ahí, ya promedio se escribe con solo 2 decimales. En este caso, como les comentaba, no se truncó el valor, o sea, la variable decimal no ha perdido la precisión. Sigue teniendo todos sus decimales, solamente que al visualizarlo en pantalla, estoy mostrando 2 decimales. Solo eso. Bien, entonces ahí ya tenemos la primera parte de nuestra solución.
tenemos, ¿no es cierto?, el problema para un solo estudiante. Hasta aquí no hay ciclo anidado. ¿Ya? Solamente tenemos un ciclo, no hay un ciclo dentro de otro. Ahora, si nosotros queremos esto ampliarlo para muchos alumnos, lo que tenemos que hacer es un ciclo que maneje la lectura de muchos alumnos. ¿Ya? Para ello vamos a preguntarle primero al usuario, antes de hacer ese ciclo, en el fondo, ¿qué es lo que hay que repetir? Todo esto, ¿no? Todo esto que está aquí, que voy a marcar, hasta ahí, eso yo lo tengo que hacer por cada estudiante. Por cada estudiante. Por lo tanto, lo que voy a necesitar hacer es que eso quede dentro de un ciclo. Es decir, yo tengo otro ciclo, por ejemplo, un for, y ya, voy a ponerlo así por ahora, voy a abrir llave aquí, y todo esto que está acá, hasta ahí, va a quedar dentro de este ciclo, porque esto yo lo necesito, todo eso yo lo necesito por cada estudiante, ¿no? Quiero identar esto que está acá, ahí. Y todo eso que está ahí tiene que quedar dentro de estas llaves. Esa es la llave que cierra el for. Ahí sí. Profesor, Dime. entonces podría preguntar cuántos alumnos van a ingresar la nota Exactamente. dentro. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Necesito saber cuántos alumnos tiene el curso. Necesitamos que, así como nos dijo cuántas notas tiene cada alumno, necesitamos preguntar, ya, vamos a hacerlo así, vamos a preguntar cuántos alumnos tiene el curso. ¿Y qué es el total de alumnos o de estudiantes, si quiere? Mejor. El total de estudiantes. Punto y coma, y leemos el total de estudiantes, que sería un entero, estudiantes, igual sc.nextInt. Entonces ahí hacemos el ciclo for y eh, podemos hacerlo acá si quieren de cero para que queden los dos ejemplos y menor que dos de estudiantes y más. Ya, y ahí estaría el ciclo. Y listo, ahora ya tenemos nuestro programa funcionando para muchos estudiantes. Y aquí está el tema del ciclo anidado. Tengo un for, el for exterior lo que hace es que funciona para cada estudiante, entonces, y el ciclo interior es el que saca el promedio de las notas de un estudiante. Y esto funciona así, como este programa va en secuencia, inicialmente esto viene acá, ¿no es cierto? Se inicia ahí y empieza a ejecutar estas líneas. Cuando llega el ciclo, esto itera. Entonces, cuando este ciclo termine, recién va a imprimir el promedio de ese estudiante, que es así, ¿no? Primero tengo que leer todas las notas, acumular la suma, después saco el promedio y lo escribo. Cuando termino, subo y recién ahí comienza con la segunda iteración del ciclo externo. Después entra y va a hacer este ciclo completo. Y eso pasa con los ciclos anidados. Se tienen que ejecutar primero los ciclos interiores para que después continúe el ciclo exterior. Es como lo que pasa con los números. Por ejemplo, si yo tengo números que van creciendo, por ejemplo, primero tengo un 0, después el 1, 2, ¿no es cierto? 3, 4, 5, 6. Lo voy a poner así, 0, 0, 0, 1. Después vendría 002, 003, hasta el 009, y cuando este termina, ¿no es cierto? Estos contados, estos ciclos, los podemos ver como ciclo anidados 0.9, cuando viene 10, acá hay un 0, y este se incrementa en 1. Y después comenzamos con este de nuevo, dice 1, 2, 3, 4, y así, ¿cierto? Cuando termine este termina, ¿cierto? Va del 0 al 9, entonces termina este 0 al 9, ya, este avance termina y comienza en 0, pero este ya ha avanzado. Bueno, entonces, para que avance el dígito de la decena, tiene que recorrer completamente el de la unidad. Y acá pasa lo mismo, para que avance, una vez el ciclo externo, debe dar una vuelta completa al ciclo interno. Eso es como súper importante entender del funcionamiento de estos ciclos anidados. Bueno, eso es básicamente lo que queremos ver de estos ciclos anidados. Vamos a ver un ejemplo cómo funciona. Entonces acá repasemos. Lo que hacemos es preguntar cuántos estudiantes hay. Hacemos un ciclo de lectura, ¿no?
un ciclo de procesamiento para cada estudiante, que era lo que teníamos antes, pero esto se va a hacer muchas veces, tantas veces como estudiantes tengamos. Entonces, ejecutémoslo, compilamos primero. Y ahí la pregunta, total de estudiantes, por ejemplo, 3. Total de notas, 3 notas. La nota 1, por ejemplo, 1, 2 y 3. Ahí está el promedio del primer estudiante. Ahora vendrían las notas del segundo estudiante. 4, 5 y 6. 7. Y, lo que pasa es que me pidió aquí a la cantidad de notas y le dije 4. Entonces me está pidiendo otra nota más. Ya. Y ahora vendría el tercer estudiante. Ingresa el total de notas. Por ejemplo, este estudiante tiene 2 notas. Ingresamos 1 y 6. Y el promedio del tercer estudiante ahí está en 3.5. Y ahí está. Ahí estaría el programa. En un curso general todos los estudiantes tienen la misma cantidad de notas. A eso lo podríamos sacar del ciclo y preguntar esto fuera del ciclo. De tal manera de que podemos trabajar con la misma cantidad de notas para cada estudiante, por ejemplo. O podríamos considerar que también cada estudiante tiene notas distintas de repente, no sé, faltó una nota, no se le, no se le valía, pero raro, ¿eh? En general se fija un número de evaluación y a todos se le evalúa con la misma cantidad. Entonces voy a sacar esto de aquí y lo vamos a dejar fuera del ciclo, porque en realidad vamos a pensar que todos los estudiantes tienen la misma cantidad de notas, entonces lo dejamos acá fuera. Ya, entonces ahora era la segunda parte y final del ejercicio, ¿no? O la tercera parte, porque, bueno, la primera parte era cómo lo solucionamos para un estudiante, ya lo vimos ahora cómo lo solucionamos para muchos estudiantes, que fue haciendo este ciclo for externo, y nos queda el ciclo anidado, este ciclo sería el anidado, y ahora, ¿cómo sacamos algunas estadísticas? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, podríamos querer calcular el promedio de notas del curso completo, por ejemplo. O pudiéramos necesitar calcular el porcentaje de aprobación o reprobación. Entonces, tomemos ese segundo ejemplo como ejercicio. ¿Cómo calculamos la cantidad de el porcentaje de reprobados? ¿Ya? El porcentaje de reprobados del curso. Para ello, o aprobados mejor, seamos positivos. Porcentaje de aprobados. Para calcular un porcentaje respecto de un total, porque la idea es, por ejemplo, del total de alumnos, ¿qué porcentaje aprobó? La aprobación, la nota de aprobación, vamos a considerar que es un 4. Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje de alumnos tiene un promedio mayor a 4? Entonces para eso necesitamos contar, saber cuántos alumnos tienen una nota mayor a 4 y con ese valor podemos calcular el porcentaje, porque recuerden que el porcentaje es esta proporción entre estas dos magnitudes, entre la cantidad de estudiantes que tuvo una nota mayor a 4 y el total de estudiantes. Como necesitamos contar, vamos a usar un número entero. Vamos a poner aprobados. Ya, aprobado igual a 0. Como voy a contar, esta variable va a ser un contador, necesito inicializarla en 0, lo mismo que pasa con la suma. Y lo que vamos a hacer es que cuando sepamos cuánto es el promedio, si quieren acá al final, vamos a hacer esta cuenta. Es decir, necesito un if, voy a preguntar si el promedio es mayor a 4, aunque en realidad mayor a 3. Mayor o igual a 3.5, ¿cierto? Si el promedio es mayor o igual a 3.5, significa que el alumno aprobó. Entonces vamos a incrementar el contador de aprobados. ¿Ok? Entonces dentro de este ciclo for, el exterior, ¿no es cierto? Nosotros luego de conocer cuál es el promedio del alumno, vamos a revisar y contar para sacar esta estadística general del curso. Vamos a ir contando cuántos alumnos aprobaron. Una vez que termine este ciclo for, el exterior, yo voy a tener la cuenta total. Voy a saber al finalizar el cálculo de todos los promedios, voy a saber cuántos alumnos aprobaron. Y con eso ya puedo sacar el porcentaje. El porcentaje es un valor double porque puede tener decimales, ¿no? Entonces sería
Voy a poner porcentaje de aprobado. Y eso va a ser igual. ¿Cómo calculamos porcentaje? Sería aprobados dividido por el total de estudiantes. Ahí yo tengo la proporción, que va a ser un valor 0, algo, ¿no? Va a ser la proporción, no el porcentaje. Y eso lo necesito multiplicar por 100. Ahí. ¿Ya? Y luego tendríamos que nosotros dar el resultado por pantalla. Pero antes de eso, quiero hacerles notar que ahí eso nos va a dar un problema si lo dejamos así. ¿Por qué? Porque resulta que la variable aprobados es de tipo entera. ¿Se fijan? Int aprobado. Total de estudiantes también es entero. Por lo tanto, la división es entera. Como yo sé que este valor y este valor, el resultado de este valor me da el número entero 0, porque ese es un ratio. Y los ratios, en este caso, las proporciones, una proporción como esta, siempre va a ser un 0, algo, porque el denominador es mayor que el numerador. O a lo más igual. Entonces, si fueran iguales, que significa que todos los alumnos aprobaron, el resultado sería 1. Pero si no todos los alumnos aprueban, el resultado sería 0, algo. Y en este caso, si yo estoy en Java, la división de dos números enteros me da un resultado entero. Por lo tanto, yo perdería los decimales y me daría este resultado, me diría 0. Y 0 multiplicado por 100 me da 0. Por lo tanto, no voy a obtener realmente el resultado que quiero, que es el porcentaje de aprobado. Para que eso no me pase, yo tengo que trabajar con la división eh, como un número flotante, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Basta con que uno de los dos sea flotante. Para no usar casting, puedo hacerlo con un casting, pero para no usar casting voy a hacerlo así. Simplemente, como la multiplicación es conmutativa, voy a multiplicar por 100 el numerador. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué cambio el orden? Cambio el orden porque siempre esto se ejecuta de izquierda a derecha. Y este 100 va a ser 100.0, es decir, tengo este valor que es decimal, que es un double, lo multiplico por un entero y el resultado de este ya no es entero, es de tipo double. Y si en una división, esta división, tengo un double, que sería esto que está acá, y lo divido por un entero, el resultado ya es double, que es lo que yo necesito, un resultado que sea decimal. Y ya con eso lo soluciono. ¿Ok? Y esto está matemáticamente correcto porque cuando tengo una fracción y multiplico por 100, yo puedo poner ese 100 multiplicado por el numerador, porque en el fondo este 100 está partido por 1, y por lo tanto el 100 está multiplicando al numerador. ¿Ya? Entonces matemáticamente es correcto lo que estoy haciendo. Bien, entonces ahora vamos a hacer esto mismo que hicimos acá. Voy a copiarlo, lo voy a pegar, y en vez de promedio, vamos a decir porcentaje de aprobación. También lo vamos a imprimir con dos decimales, y acá es porcentaje de aprobación. Ahí está. Está la línea que se vea completa. Ya, y ahí nosotros tenemos nuestro porcentaje de aprobación. Noten que este porcentaje tiene que ir fuera del ciclo for, eso es importante. Porque si no, en cada iteración voy a entregar este mensaje y no es la idea. La idea es que al final, luego que he calculado todos los promedios, entregue el porcentaje. Porque entre medio no tengo el resultado final, tengo resultados parciales y este resultado la idea es entregarlo como resultado final. Vamos a imprimirlo, vamos a ejecutarlo, compilamos, ejecutamos. El total de estudiantes, 3, el total de nota, 3, ingresamos la nota 1. Esa nota 1 es del primer estudiante, ¿no? La 2, la 3. El promedio del primer estudiante es 2. Ahora dice, ingresa la nota 1. Esta nota 1 es del segundo estudiante. 4, 5, 6. El promedio es 5. Ingresa la nota ahora es el tercer estudiante, sería 5, 6 y 7. Ahí está
el promedio del tercer estudiante, que es 6, y el porcentaje de aprobación, que es 66,67. Aquí me faltó decir por ciento, ¿no? Es 66,67%. Entonces, acá, esto está interesante. Cuando yo uso printf, el símbolo de porcentaje pasa a ser un comando. Por lo tanto, yo no puedo imprimir el porcentaje directamente. Si yo pongo ahí porcentaje, esto no va a compilar, va a ser un error. Si lo compilemos, porque ese error no lo han visto. Compilémoslo. Oh, me compiló, a lo mejor al ejecutarse no. A ver, 1 y 1. Ahí sí. Entonces es un error en tipo de ejecución, no de compilación. Cuando yo ejecute se va a caer porque está el porcentaje ahí, me manda esta excepción de conversión, ¿no? Porque no haya cómo interpretar eso, no haya cómo formatear, porque si viene un porcentaje, después le espera un string que le diga de qué formato viene la variable, falta la variable, etcétera. Él lo interpreta como un comando. En el fondo es el problema. Bueno, podríamos hacerlo así, porcentaje S, para decir que viene un string. Y acá usamos una segunda, usamos así. No me gustó mucho esta idea, pero a ver si salimos del embrollo. Ahí ya compila. A ver, 2 estudiantes, las notas, por ejemplo, 2, 3. Claro, este por ciento n debe ir después, ¿no? Porque primero el porcentaje y de ahí el n. Ya, ahí sí. Bueno. Dos estudiantes, 2 notas, la primera nota, la segunda nota del primer estudiante, la primera nota del segundo y la segunda nota del segundo. Y ahí está ya el promedio de cada alumno y el porcentaje de aprobación del curso. Bien, ya después sería arreglar un par de cositas que a lo mejor no nos gustan de la interfaz. Por ejemplo, se confunde un poco cuando uno está leyendo la nota, qué estudiante es. Digamos, por ejemplo, poner, ingrese la nota y decir, por ejemplo, la nota 1.1 para decir la nota del 1 del estudiante 1. Y después, cuando sea el estudiante 2, diga la nota 2.1, 2.2, por ejemplo. O mandar un mensaje que diga estudiante 1, estudiante 2, por ejemplo, aquí. Eso nos podría ayudar. System.out.println, ingrese nota del estudiante y acá ponemos sí. Ahí. Y ahí ya queda un poquito más ordenado cuando pedimos las notas. Bien, entonces este programa, ya con esto termino. Esto que les voy a comentar ahora, para que ustedes lo hagan en su trabajo autónomo, lo pueden hacer en el resto de la clase, lo que queda del día. ¿Cómo calculamos, por ejemplo, cuál es la nota mayor, el promedio mayor del curso, o el promedio menor? Eso sería interesante que lo pudieran implementar. Un programa manteniendo esto mismo que hemos calculado, pero que al final no solamente diga el porcentaje de aprobación, sino que incluya el promedio más alto, el promedio más bajo y el promedio general del curso. ¿Ya? A grandes rasgos les explico cómo tendrían que hacerlo. Hay cosas que van a tener que hacer acá fuera del for, que es inicializar las variables que ustedes necesiten. Y dentro del for, al igual que lo hicieron acá en el if, van a tener que en esta parte del código, después de este for, ya después de calcular el promedio, ahí empezar a trabajar con eso. Ya, para saber el menor, el mayor o calcular el promedio. Y luego fuera del primer for, acá, entregar los resultados. Eso más o menos tendría que ser, por ahí iría la solución. Entonces, una parte acá, inicializar las variables que van a usar, fuera de este for. Después de calcular el promedio y abajo de este if, ¿no es cierto? Por aquí, ahí tendrían que hacer lo que necesiten
para responder ese tipo de estadísticas. Y después al final del foro, el resultado. Bueno, eso era lo que les quería comentar hoy día. Les quería principalmente hablar de los ciclos anidados y lo quería hacer con este ejemplo y mostrarles cómo era su funcionamiento, mostrarles que en los ciclos anidados, el ciclo más externo se ejecuta una vez, ¿no es cierto? Y la siguiente iteración se va a ejecutar al terminar cada iteración del ciclo interior. O sea, parte el ciclo exterior, se ejecuta completamente el ciclo interior, continúa con lo que haya y recién ahí da la vuelta y continúa el ciclo externo a una segunda iteración. Así es como trabajan de manera anidada, ¿no? Se ejecuta completamente el interior para que recién avance una vez el ciclo exterior. Y con esto, con este tipo de estructuras se pueden solucionar problemas como el que acabamos de ver, cuando yo quiero hacer una operación que ya requiere un ciclo para eso. Por ejemplo, en este caso era calcular las promedio de notas de un alumno, requiere un ciclo porque el alumno tiene varias notas, tengo que sumar todas las notas y luego calcular el promedio, para eso necesito un ciclo. Pero si además tengo varios alumnos, ya necesito un ciclo que itere uno por las notas interno y uno externo por cada alumno. Y esto es para un curso, pero por ejemplo pudiéramos tener en una escuela o colegio donde yo tenga varios cursos y quiera hacerlo, calcular el promedio de todos los cursos. Entonces ahí que necesitaría un tercer ciclo. Un tercer ciclo que itere por los cursos. Entonces el más externo sería el curso, ingresa las notas del curso, por ejemplo, del primero básico A, y después el siguiente ciclo interno sería para cada alumno, ¿no es cierto? Uno que itere por alumno y el tercero que itere por las notas. ¿Ya? Entonces ahí tendrías 3 ciclos anidados. Y si pensamos en una ciudad tiene varias escuelas, entonces habría un cuarto ciclo exterior donde uno iteraría por la escuela, el otro iteraría por los cursos, el otro que estaría interno sería por los alumnos y el otro por las notas. Y ahí tendrías cuatro, ¿cómo que se llama? Ciclos. Y lo puedes complicar ahí un poquito más si tú dices, bueno, y las escuelas están en regiones. Entonces, para cada región, para cada escuela y así. Bien, en este caso los ciclos anidados hay que tratar de ir solucionando los problemas de a uno, más o menos para ir analizando, a ver cómo lo haría con un alumno, cómo lo haría ahora para todos los alumnos. ¿Ya? Y así ir viendo el problema, atacándolo así, sale más fácil, que fue como lo abordamos en el ejemplo. Hasta aquí lo que yo les quería conversar, no sé si tienen alguna pregunta que hacer, la pueden hacer por el chat o si quieren activar el micrófono y me hacen la pregunta. Profesor, una Dime, consulta. ¿Cómo se haría para ver una nota que esté dentro de un rango que pidan? ¿tú dices como para validar o para... No entiendo bien la pregunta. Sí, más o menos como para ver, por ejemplo, que la nota esté entre un 2 y un 4, algo así. Ya, eso en la lectura tú tendrías que exigir la validación. Por ejemplo, en este caso, aquí estoy leyendo la nota y quisiéramos validar, usamos por ejemplo un while, y aquí pongo la condición del error, porque lo que quiero detectar aquí es mientras la nota no sea válida, que entre en el ciclo. Entonces acá yo pregunto cuando está fuera del rango. Entonces si nota es menor que 1, en este caso, por ejemplo, una nota que sea 0, 0.5, 0, no vale porque las notas van de 1 a 7. Entonces, si es menor a 1 o nota es mayor a 7, a 7.0 y es menor que 1.0, ¿cierto? Si pasa eso, entonces es un error, la nota no es válida. Eh, por lo menos en nuestra escala va de 1 a 7. Hay otras escalas que van de 1 a 10 o pueden ir en cualquier escala, de 0 a 100. Pero nuestra escala es de 1 a 7, y por lo tanto ese sería el rango, y la manera de expresar fuera de rango es eso, que esté por debajo del límite inferior o sobre el límite superior. Mandamos el mensaje de error, sería system.out.println, decimos error, nota fuera de rango, intente nuevamente o algo así, el mensaje que tú quieras, y la volvemos a leer, nota es igual a sc.next, dable. Y ahí tú validarías que estuviera dentro del rango. ¿Sí? Ya.
Gracias, profesor. De nada. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Les doy la gracia por su atención. Espero que hayan disfrutado esta mañana de programación y hayan aprendido a usar estos ciclos anidados. Cualquier cosa me preguntan, estamos ahí por el chat de Discord, seguimos conectados. ¿Ya? Bueno, que les vaya muy bien, que tengan una bonita mañana, que disfruten el día y cuídense harto. ¿Ya? Estudien y ahí conversamos. Cualquier duda que tengan para mañana me comentan, me preguntan por el chat. Bueno, chicos, que estén muy bien. Nos vemos. Chao.